Les invito para buscar en el Antiguo Testamento el primer libro que se llama Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7. Una frase inicial, luego usaremos otras. Primera de Samuel 7:12, y dice así: Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En todas las cosas de la vida, en todas, lo sabemos bien, hay un comienzo y hay un final. Hay un antes y hay un después. Hay un comienzo de la vida cuando nacemos y hay un final de ella cuando partimos de este mundo. En esta tierra nada hay eterno. A veces celebramos que alguien cumpla 100 años o más y nos alegramos de que las personas puedan ser longevas. Lo habitual en nuestro país es entre los 70 y los 90 que partimos de esta tierra. Es así entonces que este lugar, esta tierra, este país y en cualquier país del mundo, todas las personas estamos de paso. Comenzamos y terminamos. Hoy estamos iniciando una nueva etapa del año, en este primer domingo 2022. Iniciamos etapas nuevas en lo personal, iniciamos etapas nuevas en lo familiar, también en la vida de la iglesia. Y podemos hacer lo que todos hacemos, de mirar un poco atrás, cosa que hacemos tal vez al fin del año, cuando nos reunimos con otros o estamos solos, solas, podemos mirar hacia atrás y recordar lo que hemos vivido, con tristezas, con penas, con alegrías, cosas que pasamos, que vivimos y que van a influir en lo que haremos en el futuro. Eso es lo que encontramos en los primeros 7 capítulos de esta narración de Primera de Samuel, que será bueno darle un repaso general a los 2 libros para repasar eventos y situaciones que ocurrieron, cómo afectaron a la gente, a las personas, a las familias, al gobierno, cómo afectaron luego a las siguientes descendencias. Samuel llegó con el pueblo a esa etapa para pensar y reflexionar en lo que habían vivido. Si ustedes observan los primeros 6 capítulos, 7 capítulos, van a encontrar experiencias penosas, muy tristes, grandes conflictos en aquel pueblo, hasta que encontraron la salida. Y Samuel, aquí en el verso 12, mirando hacia atrás y confiando en Dios, dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dicho de otra manera, si no hubiera sido por Dios, quién sabe dónde estaríamos hoy. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida personal, familiar y como iglesia. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿quién sabe qué sería de nuestras vidas? Claro que sí,
que nos ayudó. ¿Le ayudó a usted Dios durante el año que transcurrió? Y aún más a través de los años que ya ha vivido. ¿Puede usted decir, Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo, me guió, me fortaleció, en medio de la prueba me sostuvo? El verso 12 de Primera de Samuel 7 que hemos leído resulta algo así como un mojón muy importante en la historia de este pueblo. Hasta aquí Dios nos ayudó y colocó allí un monumento, un testimonio de esa ayuda. No tenemos el detalle del tamaño de la piedra. Supongo que Samuel la eligió, la escogió para que fuera una piedra distinta a las otras que podrían estar en esa región. Tampoco sabemos el tamaño de esa piedra. Si fue Samuel solo, pues la piedra no sería muy grande, podría pesar varios kilos. Ahora, si él pidió ayuda de otros, luego que eligió una gran piedra, pues sería un monumento importante. De todas maneras, esa piedra que colocó allí, piedra de ayuda de parte de Jehová a ese pueblo, nos resulta un momento importante para detenernos, pensar y ver cómo encaramos el futuro. Los monumentos como este son importantes para hacernos recordar. Usted pasará por esta ciudad y por otras del país delante de algunos monumentos que le recuerdan hechos de personas, batallas, personas que hicieron algo especial y significativo y ahí hay una estatua de ellos. Las hay en los deportes, hay esos monumentos para recordarnos eventos culturales, de escritores, de poetas. Hay eventos manifestados en los monumentos de conflictos bélicos, como por ejemplo la Plaza del Entrevero. ¿Usted pasó por allí? Y bueno, todos decimos Plaza del Entrevero. Si usted se detiene a pensar en la palabra y mira el monumento, sí, es un entrevero ese monumento de cosas y hay un evento histórico relacionado con ese entrevero. Pero hay otros monumentos que son más claros, no todos se llaman entreveros. Hay monumentos que nos recuerdan cosas gratas en la ciudad, cosas gratas de la historia, de la cultura nuestra. Hoy queremos levantar un monumento pensando en nuestras vidas. No trajimos piedras, ¿verdad? Trajimos tal vez la Biblia y podemos marcar en la Biblia alguna pequeña señal que indique, hoy es un día en el que recuerdo cómo Dios me libró, cómo Dios me ayudó, cómo salí de esta situación. Una de las acciones más importantes de los 20 años anteriores a esta frase del verso 12 fue que quedó narrada en los versos 3 y 4 del capítulo 7, de vuelta a una página de su Biblia. Vamos a leer los versos 3, 4 y el verso 9. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos
y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y luego vayamos al verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Un gran cambio de actitud y de conductas. Conductas inapropiadas, vinculadas al paganismo, la adoración a dioses extraños a la cultura de este pueblo, que era un pueblo monoteísta históricamente hablando. Un solo Dios. Y en esta época de la historia, pues ese culto a un solo Dios había sido olvidado, interrumpido y había sido sustituido por, como dice el verso 3, los dioses ajenos, extraños. Menciona el nombre de algunos en este caso. Dioses extraños al pueblo de Israel que tenía una cultura de adorar a un solo Dios. El llamado es solo a él servir. Por años, por lo menos 20 años, los filisteos se habían hecho una fiesta con los israelitas. No solo habían introducido dioses extraños y paganos a la cultura diaria de este pueblo monoteísta, sino que lo habían sojuzgado y los trataban como esclavos. Sembraban sus campos y en el tiempo de la cosecha los filisteos venían y robaban sus cosechas. Vivían de lo que producía este pueblo. El resultado del paganismo, de la adoración a dioses extraños al culto a Dios, produjo esa esclavitud que por lo menos en este periodo, para no hablar de otros específico, comenzando en el capítulo 1, duró 20 años. 20 años en que toda la casa de Israel, vea usted, observe el verso número 2, esos 20 años, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, dice el relato. Lloros y lamentos sin que modificaran sus conductas. Estuvieron 20 años detrás de estos dioses extraños, ajenos, y no los dejaban, a pesar de las malas consecuencias que sufrían. Todo esto tiene que hablarnos en lo personal, familiar y como iglesia. Estas conductas inapropiadas terminaron cuando este hombre de Dios llamado Samuel, y ustedes saben la historia y el origen de Samuel, cómo Dios lo formó para ser un líder de este pueblo, cuando este hombre, Samuel, le dijo a ese pueblo, vuélvanse a Jehová. Volver a Jehová es cambiar el estilo de vida en todo sentido. Conductas inapropiadas, adoración a dioses extraños, preparar el corazón, dice el verso número 3, limpiar la vida, similar a preparar el corazón, sacar de la vida aquellas cosas
extrañas, ajenas a la adoración a Dios. Un proceso de dejar, de quitar, de limpiar la vida, de limpiar la patria, el país. Los hijos de Israel, verso 4, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Desde esta frase en adelante comienza un cambio. El cambio no ocurrió sino hasta que tomaron decisiones de dejar malas conductas y comenzar a hacer lo bueno que debían de haber hecho siempre. Entonces, el proceso va a culminar cuando Samuel ve ese cambio en el pueblo y ora a Dios. Verso 9, clamó Samuel a Jehová por Israel. Clamó, le gritó a Dios, inclinó su corazón ante Dios, desesperado. Dios, ya ves, han dejado las malas conductas, han quitado los Baales, quieren cambiar de vida, quieren servirte solo a ti. Entonces, la frase breve con que culmina el verso 9 es categórica. Jehová le oyó. En este caso, Dios oyó la oración. No es que Dios es sordo y no escucha algunas de nuestras oraciones, o las oraciones de mucha gente que vivía en Israel por esos 20 años. Muchos veían ese deterioro, oraban, le pedían a Dios, pero el problema fue que no había cambios de conducta. Y por más que se ore, se pida a Dios, si no hay cambios, en este caso, si no dejaban ellos de adorar los dioses extraños, no habría cambios. Vamos revisando nuestras vidas para ver si hay en nuestras prácticas y conductas personales, familiares, costumbres que no se avienen a lo que decimos creer, que adoramos y servimos a un solo Dios. Jehová le oyó. Quien esté quebrantado como estaba Samuel por la conducta de aquel pueblo, tal vez Samuel también por años confundido por las prácticas que tenía su pueblo, pero ahora él tiene la certeza de que ha orado y Dios le ha escuchado. Por eso es que decide levantar ese monumento del que hemos leído al inicio en el verso 12. Hasta aquí Dios nos ayudó. Hemos sobrevivido a esta crisis. Hemos pasado en medio de circunstancias difíciles. ¿Cuántos quebrantos habrían ocurrido en aquel pueblo durante esos 20 años? Pero ahora eso está terminando. Este símbolo, esta piedra, es piedra o monumento de ayuda. Dios nos ha ayudado. Qué buen testimonio podríamos dar hoy. Y pensé que me iba a detener aquí y preguntarles cómo le ayudó Dios a usted. Después cambié de opinión y dije, se me va a ir el tiempo muy rápido, así que piénselo en su mente, en su corazón, mirando los años de su vida hasta hoy día. ¿Cómo le ha ayudado Dios? Observe usted el cuadro desolador que pintó el escritor del libro de Samuel
en el verso 2, por 20 años la casa de Israel se lamentaba y no había cambios. Lloraban y sus lágrimas no producían cambios, hasta que quitaron los dioses extraños de su patria, de sus vidas. Para Israel fue un largo periodo, 20 años. 20 años que caminaron por senderos equivocados. Podemos decir, como ellos, creemos en Dios, tenemos una historia rica hacia atrás de cómo Dios ayudó a nuestros antepasados, de cómo salieron de la esclavitud de Egipto. Tenían toda esa cultura, esa historia detrás. Sin embargo, ahora estaban viviendo de una manera oprobiosa a Dios. Caminaron por senderos equivocados y no escucharon a Dios. Podemos decir, creo en Dios. Puedo decir, soy cristiano. Podemos decir, tenemos la Biblia. Podemos decir, vamos a un templo. Pero además de eso, hay otras cosas de la vida que hemos añadido y que ocupan el lugar de Dios. Así que ahora nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra cultura, observando este pasaje de la historia del pueblo. Para nosotros, como personas, familias, el tiempo que ha pasado es el 10% del tiempo que pasó Israel en esa pandemia espiritual. Hemos pasado 2 años, para hablar de números redondos, en medio de un oprobio que no ha sido solamente nuestro, sino de todo el mundo. Y aún hoy día siguen esos vestigios. Yo miro la cara de ustedes y veo un tapabocas. Es un vestigio de lo que ha ocurrido durante 2 años. No fueron 2 años sencillos, fáciles. La vida se cambió en todo sentido, en costumbres, horarios, con quién debíamos de estar y con quién no. Cuando alguien estornudaba, nos alejábamos o poníamos, si no teníamos tapaboca, la mano en nuestra nariz para que no entrara ese germen en nuestro sistema. No nos sentábamos a comer como antes con las personas libremente. Aún con nuestros seres queridos había cierta distancia. Escuché decir a una madre hace 2 años que no abrazo a mi hijo. Hemos visto partir de entre nosotros personas que amábamos. En un sentido, partieron a la eternidad por causa de las enfermedades que adquirieron por la pandemia. Pero hemos visto partir también de entre nosotros personas que se alejaron por diferentes circunstancias de este compañerismo aquí en este lugar. Mirando hacia atrás y nos detenemos como Samuel en el verso 11, 12 y decimos, sin embargo, a pesar de todo eso, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Años más tarde, San Pablo va a describir su propia condición y situación de pérdidas materiales, espirituales, humanas.
y va a decir, si amo a Dios, todo ayuda para bien. Cosa difícil de decir mirando el pasado próximo, estos 2 años, por no decir los 20 de Israel, pero mirando lo nuestro. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Bien sabemos que todo ayuda para bien, aunque al momento de estarlo viviendo puede ser insoportable y puede ser triste y puede ser incomprensible. Pero nos apoyamos en lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Dios no se equivoca cuando inspira a San Pablo a escribir esas palabras en Romanos capítulo 8. Ahora con Samuel, verso 12 en adelante, llega el fin de lo que ha sido trágico. Es cierto que la gente vivía un poco más en aquella época que ahora. Samuel mismo llegó anciano con muchos años. Hoy, 20 años de una vida de 70, 80, 90 años es mucho, ¿verdad? 2 años de nuestra pandemia mundial es mucho. Pero llega el fin siempre. Todo lo que empieza termina de alguna manera. Y se inicia un nuevo tiempo para Israel. Si ustedes leen el resumen que hay, y no hay tiempo de hacerlo hoy aquí, pero ustedes tienen sus Biblias, desde el verso 13 hasta el 17 de este capítulo 7, van a encontrar los grandes cambios que ocurrieron a partir de que el pueblo dejó sus malas costumbres, adoración a los dioses paganos, y se dedicó solo a honrar a Dios. Uno de los resultados fue que los filisteos, que habían depredado a Israel por esos 20 años, los filisteos no pudieron entrar más a la tierra de Israel mientras por lo menos Samuel vivió. Dejaron de hacer incursiones para robar el trigo, el ganado, llevar esclavos a los jóvenes. A partir del momento en que ellos se dedicaron a honrar a Dios y respetar a Dios, hubo ese cambio. Podemos pensar en los filisteos como circunstancias que están en nuestras vidas, de las que no nos podemos desprender y que nos asedian, que nos molestan, que nos entristecen como personas, familias, como iglesia, como mundo. Los versos 13 al 17 de este capítulo 7 nos presentan un tiempo glorioso de Israel. Y hay 3 palabras que aparecen como conductas nuevas en este periodo. Restitución. La segunda palabra, paz. Y la tercera, juicio. Fueron restituidas las libertades espirituales de aquel pueblo, fueron restituidas las finanzas de aquel pueblo, fueron restituidas las relaciones de unos con otros entre familias que estaban distanciadas por causa del paganismo imperante. Y una cosa que hizo Samuel continuamente mientras hacía su trabajo de juez sobre Israel,
de hombre de Dios sobre Israel era juzgar al pueblo. Una vez al año él recorría todo Israel, pueblo por pueblo, región por región, y dice el relato, juzgaba a Israel. Esto quiere decir mucho, porque Samuel juzgaba conforme a la ley de Dios, no a sus sentimientos, deseos, sino a lo que Dios quería para ese pueblo. Y ese juicio de Dios que él realizaba mantuvo a ese pueblo en el buen camino por unos cuantos años. Luego las conductas otra vez cambiarían y vendrían otras pandemias y otros problemas y algunos muy serios. Pero mientras dura este periodo y la gente restituye, vive en paz y es enjuiciada por Samuel y por Dios, todo camina bien. Aplíquelo también a su vida personal, familiar y nosotros como miembros de la Iglesia. ¿Por qué los bendijo con paz y con prosperidad? Y se me ocurre que por lo menos con 5 cosas, y veo que me quedan 5 minutos nada más, o los 8 minutos más tarde que comenzamos la reunión hoy, así que me tomo la libertad de esos minutos tardes. Primero, se volvieron a Dios. Segundo, dejaron el paganismo. Tercero, restituyeron el arca a su lugar original, pues la tenían los filisteos. 4, fueron juzgados por Samuel y obedecían los mandatos de Dios. Y 5, adoraban solo a Dios. Se volvieron a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, esto nos perjudica en todo sentido. Cuando abandonamos el estudio y lectura de la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de abrir los ojos en las mañanas y decir, gracias Dios que me das la vida. Y al terminar el día, gracias que me has acompañado. Cuando vamos perdiendo esas buenas prácticas y costumbres, abandonamos a Dios. Israel hizo eso y mucho más, adorando dioses extraños terribles en su contexto histórico. Se volvieron a Dios, dieron la vuelta, cambiaron completamente sus conductas, dejaron el paganismo. Muchas veces las personas creen que son el centro del universo y se adoran a sí mismas. Otros adoran objetos extraños o a personas. Hacen sus propios dioses, que no son Astarot y los otros que menciona aquí esta época de la historia, pero nos tornamos a nuestros propios cultos idolátricos, olvidándonos de Dios. Restituyen el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. No puedo decir que la Biblia como libro sustituye el arca, pero permítame decirlo de esa manera, que la Biblia es el símbolo de la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar. Una Biblia abierta, cosa que yo recuerdo de mi infancia. Mi padre habitualmente dejaba una Biblia grande que él tenía siempre abierta sobre la mesa. Nunca se cerraba. No sé cómo está tu Biblia principal, la que usás todos los días,
si es que la usás todos los días, si está abierta o cerrada en tu casa, en tu mesa de luz, en la mesa del comedor. La Biblia es el símbolo, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el símbolo de la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas. Ellos restituyeron el arca a su lugar donde debía de estar. ¿Dónde está la Biblia en tu casa? Fue una de las grandes reformas que ocurrió en el siglo XVI. Lutero iba a su púlpito cada fin de semana en su templo donde él vivía y predicaba, un púlpito que estaba al costado de la plataforma. Subía por una escalerita y en un lugar semioculto, desde allí le hablaba al pueblo. Y cuando él decidió que eso no era correcto, quitó ese púlpito, puso un púlpito en el centro del templo y encima una Biblia, de las primeras Biblias impresas de la época, y abrió la Biblia. Dios nos permita no perder ese símbolo de abrir la Biblia en el púlpito. Hoy se abren teléfonos, tablets y otras cosas. Yo todavía me siento muy identificado con el libro impreso que se abre en el púlpito y me recuerda que es el símbolo de la presencia de Dios en este lugar, más que los bancos y todos los demás. Es la Biblia que ocupa el centro de nuestra atención. Y por último menciono que fueron juzgados por Samuel y obedecían los mandatos de Dios. Verso 17. Él volvía cada año a juzgar a Israel, recorría los lugares, juzgaba a Israel en todos esos lugares que menciona, versos 15, 16 y 17. Lo hizo durante todo el tiempo que vivió. Creo que no llegó a jubilarse. Hasta que se murió, hizo ese servicio. Estas son 5 evidencias que mostraban a un pueblo que decidió honrar a Dios en primer lugar. Dios lo bendijo. Dios bendice la vida de una persona, de una familia, de una iglesia que vive bajo estos 5 principios. Recuérdelos, no nos alejemos de Dios, decidamos que el centro de nuestras vidas es Dios y su palabra, obedezcamos los mandatos de Dios escritos en la Biblia, apliquémoslos a la vida personal, familiar y como iglesia. Y por último, asegúrese que Cristo vive y reina en su vida. Que usted no es un convencido del Evangelio, sino que es una persona que ha nacido de nuevo. Ellos clamaron desde el fondo del corazón, dice el relato. Se lamentaron por años y finalmente prepararon su corazón, limpiaron sus vidas para que Cristo viva y reine en nuestras vidas. La casa de nuestra vida debe estar limpia. El Señor no vive en casas sucias, habitadas por otras costumbres que no sean relacionadas con las que Él enseña en su palabra. Esta quinta afirmación es tan importante que nos va en ello la vida aquí abundante y la vida eterna más allá del fin de ella. Cristo presente en nuestra vida, decíamos en Navidad, recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar a los de la casa de Israel, dijo el Señor, que pensaban estaban bien. Él vino a buscar a todos los perdidos, entre los que históricamente, generaciones después, estamos nosotros, perdidos y lejos de Dios. Pero en Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios. Así que lo que significa nacer de nuevo en Cristo resulta un mojón importante en nuestra vida personal y familiar. Haber nacido de nuevo, como Israel. Cambiaron sus costumbres totalmente, dejaron esos dioses, comenzaron a cambiar y se volvieron de corazón a Dios. Eso es nacer de nuevo. La secuencia es arrepentimiento por el pecado y segundo, fidelidad persistente en seguir a Dios. Un corazón arrepentido y preparado para adorar a Dios como hicieron los israelitas. ¿Quiere usted tomar ese compromiso hoy en este primer domingo del año 2022? Si mira el pasado, es posible que estos 2 años o más no los ha pasado muy bien y al presente tiene dificultades emocionales, espirituales y aún problemas físicos relacionados con la ausencia de Dios en su vida o con un compromiso a medias con Dios. Así que hoy podemos levantar un monumento aquí, no una piedra como puso Samuel allí en Mizpa y Sen, sino levantar un monumento en nuestro corazón, en nuestra vida, y decirle a Cristo, Cristo, entra en mi vida, reina en mi vida, restituye en mi vida lo que se ha perdido y cambiado y modificado. ¿Quiere usted tomar ese compromiso de decirle a Jesús, reina tú en mi vida? Te recibo como el que salva, el que perdona, el que me da nueva esperanza y fe para el futuro. Y segundo, para los que somos cristianos, decidamos servir a Dios de todo corazón. No por apariencia, sino de corazón. Un corazón cambiado como el de Israel, según leíamos en el capítulo 7. Se volvieron de corazón, prepararon sus vidas y adoraron, sirvieron a un solo Dios. Usted, hermana y hermano en Cristo, puede disponer su vida y su corazón para decir, serviré a Dios, solamente a Dios. Seguiré al Señor de todo corazón. Les invito ahora para inclinar su rostro y tener un momento de quietud personal. En este lugar no tenemos otra cosa para hacer sino estar quietos, orar, buscar a Dios. Para eso hemos venido. Hemos venido para estar con Dios y delante de Él. Y tenemos por delante un nuevo año que queremos ponerlo delante de Dios. Poner la vida personal, familiar, sus hijas, sus hijos, delante de Dios. No sabemos lo que va a ocurrir con cada uno de ellos, con el cónyuge, con los hijos,
pero sí sabemos que Dios es tan real que si nos volvemos a Él, Él cambiará la vida nuestra para bien, para hacernos bien y no mal. Así que lo primero, mientras estamos todos mirando dentro de nuestro corazón y alma, lo primero que le invito a decidir, si no lo ha hecho aún, dele su vida a Cristo. Crea en Él como el Salvador. Él quiere salvarle del estado presente de su vida. Quiere darle nueva vida. ¿Quiere usted abrir su vida, su corazón a Cristo ahora? Dígale en su mente y corazón: te recibo en mi corazón y en mi vida. Sálvame, Señor. Perdona mis errores, mis pecados. Perdóname que no te he tenido en cuenta por mucho tiempo. Hoy en este lugar te abro mi vida y te recibo como mi Salvador. Sálvame, Jesucristo. Si hay alguien que toma ahora esta decisión para que yo pueda orar por usted junto con la iglesia, le pido que mientras estamos todos con el rostro inclinado, le pido que levante su mano allí donde está, diciendo: me entrego a Jesucristo. Creo que Él me salva ahora. ¿Habrá alguien esta mañana aquí que toma esta decisión delante de Dios Padre? Si nunca lo hizo, hágalo ahora. Tome su decisión hoy, al comienzo de este año. ¿Habrá alguien? Levante su mano allí donde se encuentra. Habiendo dicho esto, entiendo que todos somos cristianos. Por lo tanto, les invito a todos los que somos cristianos para que pongamos al Señor nuestro Dios en el mejor lugar de nuestro corazón, de nuestra vida. Y que este sea un año en el que honremos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo con nuestra vida, en lo que hablamos, hacemos y servimos, en el hogar, en los trabajos y en el medio de la congregación. Sirvamos a Dios. Decídalo hoy, hermana y hermano. Decida que este año servirá a Jehová con todo su corazón, con toda su mente. Honrará el nombre de Cristo en su vida. Y como entiendo que todos queremos hacer eso, no pido que levante la mano, sino que usted le diga a Dios en su alma, en su oración, en su mente: Señor, gracias que hasta aquí me has ayudado. Te serviré este año de todo corazón. Me consagro a ti, oh Dios. Oremos ahora. Padre y Dios Todopoderoso, hoy estamos ante ti, donde inclinamos nuestro corazón. Nos humillamos ante ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y rogamos, oh Dios, que tu bendición, la bendición del cielo, nos alcance aquí en la tierra y podamos
durante los meses que tenemos por delante, podamos honrarte de corazón, servirte a ti de corazón y bendecir a todos los que nos rodean en cualquier situación, podamos bendecirles con tus bendiciones. Consagramos a ti, oh Dios, nuestras vidas. Y oramos con gratitud, mirando el pasado y diciendo, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Y sabemos que lo harás en el futuro también. Confiando en ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.